¿Listos? Good. El domingo pasado, Yola, a ver, déjenme ver si esto funciona. Sí. El domingo pasado hablamos un poquito, estábamos terminando la plática, o parte del mensaje era la importancia de obedecer. ¿Ok? Levanten la mano todos los obedientes. Ok. Melissa Carrera no levantó la mano. Sí, yo lo sé. La importancia de obedecer. Y decíamos que José y María, de verdad, que son un gran ejemplo, porque gracias a su obediencia, sus vidas fueron transformadas y la vida del mundo entero fue transformada por el nacimiento de Jesús. ¿Ok? La verdad, yo nunca había visto ese enfoque de la historia de Navidad. Y mencionábamos que empezamos entonces a llenar nuestra agenda de cosas y de cosas y de cosas, y ya no hay espacio para Jesús, como sucedió en el nacimiento de Jesús. No le damos la importancia que Él merece, y entonces esto se hace en un círculo espantoso, porque no lo obedecemos, no seguimos sus principios, y entonces nuestra vida toma un rumbo que no debería de tomar. Mencionábamos algunos ejemplos: no nos congregamos fielmente, no estudiamos la palabra, no diezmamos, no ofrendamos, no oramos, y la lista puede ser larga, 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 larga. En resumen, no hay disposición en nuestro corazón ¿de qué? De recibir los lineamientos, los límites que nos mantienen con vida. Y hablando nada más tantito acerca de los límites, sé que a nadie nos gustan los límites, pero en verdad los límites nos mantienen con vida. Yo te voy a poner un ejemplo. Terminábamos con una pregunta que decía: ¿cómo terminar el año? ¿Cómo terminar bien el año para comenzar con un extraordinario 2022? Tengo la ligera sospecha que ni por aquí les va a pasar la respuesta a esta pregunta que estoy planteando. ¿Cómo terminar el año para comenzar con un extraordinario 2022? Antes de que dé la respuesta, por donde yo creo que Dios me está llevando, quiero platicar un poquito más acerca de la obediencia. Todas las indicaciones, los lineamientos, las direcciones que el Señor nos da, que nosotros por supuesto tenemos que obedecer, son para mantenernos fuera de problemas. Y muy pocas veces lo vemos de esa manera. Por ejemplo, ¿cuánto les gusta ir a un poquito más arriba de 80 kilómetros en periférico? Ay, primo. Ok, ¿qué creen? Que hubo alguien, no sé quién o alguienes, que le estuvieron estudiando durante muchos años y establecieron que la velocidad máxima para circular en periférico es de 80 kilómetros por hora. ¿Para qué? Para mantenernos con vida. Si nosotros le pisamos arriba en 81, ¿qué creen? Nuestra vida corre más riesgo de accidentarnos, y accidente fuerte. 82, no se diga, 83, y conforme le vamos aumentando la velocidad, en más problemas nos estamos metiendo. Lo mismo sucede con los lineamientos, con las direcciones que Dios nos da. Si Dios nos dice, no matarás, ¿qué hay que hacer? Hay de, no andes matando. Así de fácil y sencillo. Dice, no matarás, ¿qué hay que hacer? No mates. Pregunta, en serio, ¿te consideras un hijo obediente? Casi no se escuchó. Anita dice, hiper obediente. Les voy a decir algo, aquí entre nos, voy a abrir mi corazón con ustedes. Cuando yo estaba más chaval y yo me hacía esta pregunta, yo decía, pues realmente sí. O sea, no he matado a nadie, no he robado un banco, y yo me consideraba de verdad muy obediente. Y pues fui creciendo y me fui dando unos guamazos bien fuertes y me di cuenta que no era muy obediente, que digamos. ¿Por qué? Porque los límites de Dios nos mantienen fuera de problemas. Y yo estaba bien emproblemado. La respuesta solemos hacerla de esta forma. Pues depende de con quién me compares. Si me estás comparando con Yola, no, pues soy una perita en dulce, ¿no? O depende de quién le preguntes. Si tú les preguntas a mis papás, van a decir que soy muy desobediente, en el caso de Héctor Legos.
Si tú le preguntas a mis maestros, si tú le preguntas a mis jefes, van a decir que yo soy un empleado muy... Y esa respuesta realmente no es del todo buena. ¿Por qué? Porque nuestro mejor ejemplo es el de Jesús y su enfoque es realmente lo que vale la pena. Ni siquiera lo que yo pienso si soy buen hijo o no. Creo que no quiere, primo. No. Ya se pueden ir. Sí, de un segundo. ¿Además? Nunca confíen en la tecnología. Y menos en mi primo. ¿Ya? No. Ahí está. ¿Sí? Ok. Entonces me quedé ahí. Ok. Decía, nuestro mejor ejemplo es Jesús y su enfoque es lo que realmente vale la pena. Lo que nos sucede es que nosotros buscamos obedecer a Jesús, sus enseñanzas, sus normas, pero ¿qué creen? Perdemos la esencia misma de seguir a Jesús. ¿Les ha pasado? Y yo creo que muchas veces. Fíjense en este pasaje, Mateo 7:13. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. Este pasaje me vuela la cabeza. La carretera al infierno, así dice la Nueva Traducción Viviente, la carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso, ¿a dónde? A la vida es muy angosta y el camino es muy difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Wow. ¿Saben? Yo el otro día estaba platicando con mi cuñado y le dije, oye cuñado, ¿cómo ves si hacemos un club que se llame el Club de la Obediencia? Me mandó a volar. Qué poco atractivo suena, ¿cierto? Vamos a formar el Club de la Obediencia. Únete conmigo. No, es que realmente obedecer no nos gusta mucho. Incluso hay muchos que dicen que obedecer es aburrido. Seamos sinceros, levanten la mano todos que digan, sí, Goma, creo que me considero los que piensan que obedecer es medio aburrido. ¿Sola Mariana? Ok, ya hay varios. Pues, ¿qué creen? Fíjense, Mariana y todos, lo que dice este pasaje. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Pero el que obedece la ley es ¿qué? Es ¿qué? Alegre. Entonces, Pato, ahora resulta que obedecer, Pato, tu mamá se está riendo, que obedecer no es tan aburrido como parece, porque obedecer nos mantiene en los límites, fuera de los problemas. Fíjense este otro pasaje. Es tan importante obedecer que el Señor lo incluye en la gran comisión. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí viene lo importante, versículo 20. Enseñen a los nuevos discípulos ¿a qué? A obedecer los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto. Estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Wow. Pero ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto lo puedo desobedecer? Les voy a leer una historia. Esta historia está de no creerse. 16 de abril de 1947. Rogelio apenas estaba naciendo. Esto fue en Texas. Ocurrió una violenta explosión, la cual fue considerada como la más grande que se ha producido, además de las explosiones atómicas. Nada más para que le midan. 3 barcos que contenían explosivos, volaron por los aires y la población de Texas fue inundada con flameantes desechos que destruyeron casi instantáneamente una fábrica de productos químicos en $19 millones y produjo cientos de incendios. Hubo 551 muertos, 3,000 heridos graves y una pérdida de $50 millones por los daños causados en los edificios.
Todos estos perjuicios fueron causados por la desobediencia de un marinero, uno, que violó la prohibición expresa de un letrero que decía no fumar. Arrojó la colilla del cigarro sobre un objeto flameante, entonces se produjo un pequeño incendio que se comunicó a los depósitos de municiones y entonces vino lo peor, la catástrofe. Todo por la desobediencia de un marinero, de un letrero que decía no fumes. ¿Y qué hacemos nosotros cuando hay un letrero que dice no pases por aquí? ¿Qué hacemos? Pasamos. Un acto, ya dejó de funcionar otra vez esto, pero un acto de desobediencia de verdad que puede ser fatal. ¿Ya? Gracias. Vamos a esta cita, Gálatas 2:19. Fíjense lo que dice Pablo. Cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas las exigencias a fin de vivir para Dios. Ojo con este pasaje. Pablo no está diciendo no obedezcan. Al contrario, lo que está diciendo es, por obediencia, por amor a Dios, voy a entregar toda mi vida para que sea dirigida por Él, por el Espíritu Santo. Y regresando al pasaje de la Gran Comisión, tenemos que señalar que el texto no dice, enseña todas las cosas que he mandado. ¿Verdad que no dice así? ¿Cómo dice? Enséñales a que ¿qué? A que obedezcan, a que guarden, a que observen todas las cosas que yo les he mandado. Por lo tanto, el Señor lo que desea es que nosotros prediquemos a obedecerlo. Y que nuestra forma de vivir, como lo decía Pablo, sea digna de imitarse, de observarse. Y lo voy complicando. Entonces yo te pregunto, si nuestra vida es el mensaje, ¿qué mensaje estamos compartiendo? Definitivamente es todo un reto, de verdad es todo un reto. No solamente tenemos que obedecer al Señor, sino también nuestra forma de vivir tiene que animar a otros a entregarse en obediencia a Dios. ¿Lo habían visto desde ese punto de vista? Regreso a la pregunta. ¿Cómo terminar el año para comenzar con un extraordinario 2022? Obedeciendo. Ya le están medio atinando a la respuesta. Fíjense. ¿Qué goma? El poder del perdón y del amor. ¿Y qué tiene que ver esto con la obediencia, goma? Obedeciendo los principios del perdón y del amor. ¿Queremos tener un extraordinario 2022? Tenemos que empezar con la base fundamental de obedecer los principios de perdón y de amor para que tengamos éxito. Y lo voy a explicar. Si nuestra vida es el mensaje, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿qué mensaje de perdón y de amor hemos compartido? Perdón. Yo creo, como decía Rogelio hoy por la mañana, que Pablo creía que había mucha generosidad en su corazón cuando hace esta pregunta. Pedro se le acercó a Jesús y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces, hace la pregunta, no 7 veces, respondió Jesús, sino ¿cuántas? 70 veces 7. Posiblemente estaba tratando de impresionar a Jesús. Voy a ser muy generoso y voy a perdonar
7 veces. Y sabemos que la respuesta no tiene que ver nada con las matemáticas. Es una forma como Dios nos dice, tienes que perdonar de forma ilimitada. ¿Ok? Fíjense, Pablo dice, Dios les ha dado a nosotros vida juntamente con Él y les ha perdonado, ¿cuánto? Todos sus pecados. Y ha anulado el acta de los decretos que había en contra de nosotros y que nos era adversa. La quitó en medio y la clavó ¿en dónde? En la cruz. Él quitó todos nuestros pecados. Y aquí hay 4 verdades bien importantes que nosotros jamás debemos de escapar de nuestra mente y nuestro corazón. Número 1, la deuda que Dios nos perdonó, sabemos que era imposible de pagar. No teníamos ninguna manera en que nosotros podíamos pagar esa deuda. Y ese es el estándar. ¿Cuál fue la herida que te hicieron a ti? Bueno, ese es el estándar. Si Dios te perdonó a ti, ¿por qué tú no perdonarías a los demás? Es que Goma fue muy doloroso. Creo que Jesús sufrió un poquito más en la cruz. Goma, es que fue muy penoso. Creo que la pena que pasó Jesús fue más penosa que lo que a ti te pasó. Lo puedo asegurar. Ese es el estándar. Verdad número 1. Verdad o hecho número 2. A pesar de la ofensa que era tan abrumadora, Dios aún así nos regaló la salvación. ¿Qué le has regalado tú a la persona que te ofendió? ¿Tu tiempo? ¿Tu cariño? ¿Tus abrazos? ¿O nada? Hecho número 3. Las ofensas que no perdonamos a otros en relación con las ofensas que Dios nos perdona a nosotros no se pueden comparar. Y hecho número 4, la persona o las personas que no pueden o no quieren perdonar, creo que se les ha olvidado la deuda tan grande que a nosotros ya nos fue perdonada. Entonces, mucha atención, por favor. Una de las principales razones por las cuales nosotros como cristianos no podemos tener una vida extraordinaria, una vida en libertad, una vida en sanidad, una vida en paz, es porque no queremos perdonar o soltar y amar de todo corazón a las personas que están a nuestro alrededor. Y ahí estamos trabados. Y les voy a explicar por qué. Dice el Proverbio 17 que el corazón alegre es buena ¿qué? Medicina. Pero un espíritu quebrantado consume a la persona. Un corazón alegre es un corazón que perdona y es medicina para el espíritu. Pero un corazón amargo, un corazón que no perdona, consume a la persona. ¿Cómo podríamos tener un extraordinario año si nos estamos consumiendo por dentro? Porque no somos capaces de perdonar y o de amar como Dios nos manda que perdonemos y amemos. Es imposible. Sí, yo quiero todas las bendiciones de Dios. Sí, yo quiero que me vaya muy bien este año. Y dice el pastor, este próximo año, 2022, será un año extraordinario. Sí, amén. Pero yo no perdono, ¿eh? Y lo que me hicieron, me las van a pagar. No podemos terminar el año así, ni comenzar el que sigue así. Además, Jesús dijo que en la medida que nosotros perdonemos, Él nos va a perdonar. Cuando lleguemos al cielo, le preguntaremos que cómo era ese asuntito, pero así es. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes sus pecados. Gluck.
Entonces, si Dios ya nos perdonó, ahora tenemos nosotros la capacidad de perdonar a los demás y tenemos la capacidad de amar a los demás. Que dicho sea de paso, de lo contrario el Señor no nos los pediría. Dios quiere que contemos y que reflejemos al mundo entero del perdón y del amor tal cual como Él lo diseñó y nos los enseñó. De verdad tenemos un Dios de perdón que perdona de forma ilimitada. Hagamos lo que hagamos, el Señor está siempre dispuesto a perdonarnos. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, es decir, sin límite. Y quiero aclarar una cosa, el perdón no es un fruto, no es una habilidad, no es una virtud que se hereda. Es que mi abuelita perdonaba a todas las personas, por lo tanto yo también lo hago, o al revés. No es, así no es. Perdonar y amar es una decisión que nosotros tenemos que hacer. Este es uno, sé que siempre digo, este es uno de mis pasajes favoritos, pero es que este también. Cuando Jesús está en la cruz y lo clavaron y se burlaron de él y le escupieron, le dieron la espalda, en fin, vaya momento, Jesús decidió interceder a favor de toda esa gente. Vamos a leer el pasaje. Y Jesús decía, Padre, ¿qué? Perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón de Dios no se basa en nuestro estándar, ni debe estar basado en nuestro estándar, sino en el estándar que el Señor colocó. Y ese pasaje es el estándar del perdón. Leía hace unas semanas otra historia. Estas historias, lo confieso, intencionalmente las busco, porque siempre me sorprenden mucho. Si les suena conocida una historia que había leído antes, esta es otra. El título decía, un inocente que pasó 30 años en la prisión. Inocente, 30 años en la prisión. Se llama Mark Denny, tenía 17 años cuando fue acusado de robo y violación en la corte de Brooklyn, Nueva York. Fue sentenciado a 57 años de prisión. Después de pasar 30 años entre rejas y batallar una larga disputa judicial para demostrar su inocencia, Denny disfruta ahora su libertad. El caso de este hombre es similar al de varias personas en Estados Unidos que han pasado por la cárcel o están presos actualmente, pese a no haber sido culpables de los cargos por los cuales fueron incriminados. Sin embargo, son pocas las personas que logran demostrar su inocencia. En diciembre de 1987, Denny se convirtió en uno de los 4 sospechosos de un Burger King en Nueva York y la violación de una empleada después de un arresto en un automóvil conducido por su primo. El robo ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando los 2 últimos empleados estaban cercanos al local de comida rápida. 2 hombres que llevaban pasamontañas se acercaron a los empleados y los obligaron a abrir el restaurante. Una vez dentro, los delincuentes robaron el dinero y forzaron al empleado varón a permanecer en el almacén mientras que la empleada fue violada por los hombres. Denny, pese a que siempre aseguró que era inocente, fue juzgado con James y declarado culpable después de que la víctima, después de que la víctima lo señalara como participante, aunque ella no lo había identificado en el comienzo del juicio y no había evidencia física que condenara a Denny con el crimen. El testimonio de esta mujer fue vago en el juicio, ya que durante el asalto los hombres le taparon los ojos y ella no estaba segura si había 3 o 4 asaltantes, según la oficialía de bla, bla, bla. En el análisis de su identificación, un examen del resto de la evidencia y múltiples informes de testigos indican que no estuvo presente cuando se cometió este terrible crimen hace exactamente 30 años.
dijo el fiscal, bla, 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 Eric González. Denny fue exonerado en diciembre de 2017 cuando tenía 46 años. 17 entró, ya tenía 46. Uf. Las palabras de Denny. Mírale. La prisión, estas son palabras de Denny. La prisión no fue una, perdón, la prisión fue una experiencia horrible para mí. Casi me pierdo a mí mismo. Ahora soy un hombre libre. No tengo sentimientos negativos contra la víctima. Ojalá yo hubiera podido ser el héroe que ella necesitaba ese día. Puf. Yo les quiero preguntar, en serio, ¿cómo reaccionarías tú? 30 años en la cárcel y sabías que eras inocente. ¿Hubieras podido usar las palabras de Denny y decirle cómo me hubiera encantado yo haber sido el héroe de esa chica cuando fue ella la que te metió 30 años a la cárcel? Proverbios 17:9 dice: quien perdona gana un amigo. Quien no perdona gana ¿qué? Un enemigo. Bolas. Pleitos, malos entendidos, opiniones opuestas, chismes, discusiones, siempre van a haber. Este año 2022, les voy adelantando, van a haber pleitos, van a haber malos entendidos, van a haber opiniones opuestas, van a haber chismes, van a haber discusiones. Se los aseguro. Y no podemos tener un año extraordinario ganando enemigos, participando en pleitos, participando en chismes. ¿Qué es un chisme, Goma? Muy fácil. Dos cosas. Si no es tu asunto y tú no tienes cómo resolverlo o no eres la persona adecuada para resolverlo, es un chisme. Cierra el pico, levántate de la mesa y vete de ahí. Por lo que tú participas en el chisme, te estás ganando enemigos. Es algo espiritual. Es que la persona no está ahí, Goma, me la puedo comer. Es algo espiritual. Estás ganando enemigos cada vez que tú participas en el chisme, en el malentendido, en discusiones. No podemos tener un año extraordinario en el lavadero. Imposible. Dos últimos pasajes. Número 1. Este es otro favorito. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Me salgo al versículo 13. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen por necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. ¿Les digo algo? Dios no fingió en darte salvación. Dios te salvó de veras. Y este último pasaje. Han oído que la ley dice: ama a tu prójimo y odia a tus enemigos. Yo te digo: ama a tus enemigos. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por esto? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser, ¿qué dice? Perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Fíjense, dos cosas. Estas dos preguntas son claves. Si solo amas a los que te aman, ¿qué chiste tiene eso? Y la verdad es muy lógico. Si solo amas a quienes te aman, ¿y si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de los demás? Habrá, para los que quieren, un año ultra extraordinario si nuestro corazón
refleja la perfección de Jesús, es decir, un corazón que transmite el cálido amor de Dios. Yo también deseo un extraordinario 2022, se los prometo. La base es esta: perdonar, no participar en malos entendidos, ni en chismes, ni en nada que tenga que me provoque enemigos. Y número 2, amar con un amor cálido a todas las personas que me rodean. Y voy a terminar compartiendo una historia que esta sí la había leído antes, ¿ok? Pero ya a mi edad puedo repetir historias. Esta historia creo que la compartí hace 3 años, pero creo que es, si no mi historia favorita, está en mi top 3. 1994. 2 americanos respondieron a una invitación del Departamento de Educación rusa para enseñar moral y ética basado en principios bíblicos en escuelas públicas. Fueron invitados a enseñar en prisiones, negocios, departamento de bomberos y policías y en un inmenso orfanato. Alrededor de 100 niños y niñas que estaban siendo abandonados a cargo de un programa de gobierno estaban en este orfanato. Ellos nos relatan esta historia en sus propias palabras. Se acercaban los días de fiestas en 1994, tiempo para que nuestros huérfanos escucharan por primera vez la historia de la Navidad. Les contamos cómo José y María llegaron a Belén, no encontraron albergue en la posada y la pareja se fue a un mesón donde nació el niño Jesús y fue puesto en un pesebre. Durante el relato de la historia, los niños y los trabajadores del orfanato estaban asombrados mientras escuchaban. Algunos estaban sentados al borde de sus taburetes, tratando de capturar cada palabra. Terminando la historia, le dimos a los niños 3 pequeños pedazos de cartulina para que construyeran el pesebre. A cada niño le dimos un pedazo de papel cuadrado cortado en servilletas amarillas que yo había traído conmigo, pues no habían servilletas de colores en esa ciudad. Siguiendo las instrucciones, los niños rasgaron el papel y colocaron las tiras con mucho cuidado en el pesebre. Pequeños pedazos de cuadros de franela, cortados de un velo de camisón para dormir que había desechado la señora americana al irse de Rusia. Fue usado para la frazada del bebé. Un bebé tipo muñeca fue cortado con felpa color canela que habíamos traído de Estados Unidos. Los huérfanos estaban ocupados montando sus pesebres. Mientras yo caminaba entre ellos para ver si necesitaban ayuda, parecía que todo iba bien hasta que llegué a una mesa donde estaba sentado un pequeño de nombre Misha. Parecía tener alrededor de 6 años, imagínenlo. Ya había terminado su proyecto. Cuando miré en el pesebre de este pequeño, me sorprendió ver no uno, sino 2 bebés en el pesebre. Enseguida llamé al traductor para que le preguntara al chico por qué habían 2 bebés en el pesebre. Cruzando sus brazos y mirando su pesebre ya terminado, empezó a repetir la historia muy seriamente. ¿Alguien se acuerda de esta historia? Para ser un niño tan pequeño que solo había escuchado la historia de Navidad una vez, contó el relato con exactitud, hasta llegar a la parte donde María coloca al bebé en el pesebre. Entonces Misha empezó a agregar, inventó su propio fin de la historia diciendo: y cuando María colocó al bebé en el pesebre, Jesús me miró y me preguntó si yo, Misha, tenía un lugar donde ir. Yo le dije: no tengo mamá, no tengo papá, así que no tengo dónde quedarme. Entonces Jesús me dijo que me podía quedar con él, pero le dije que no podía porque no tenía regalo para darle como lo habían hecho los demás. Pero tenía tanto deseo de quedarme con Jesús que pensé que podía darle de regalo. Pensé que si pudiera mantenerle caliente, eso sería un buen regalo. Le pregunté a Jesús:
si te mantengo caliente, ¿ese sería buen regalo? Y Jesús me dijo, si me mantienes caliente, ese sería el mejor regalo que me hayan dado. Así que me metí en el pesebre y entonces Jesús me miró y me dijo que me podía quedar con él para siempre. Mientras el pequeño Misha termina su historia, sus ojos se desbordaron de lágrimas que le salpicaban sus cachetes. Poniendo su mano sobre la cara, bajó su cabeza hacia la mesa y sus hombros se estremecían mientras lloraba. El pequeño huérfano había encontrado a alguien que nunca lo abandonaría, alguien que se mantendría con él para siempre. Wow. 3 cosas y termino. Número 1, el amor de Dios hoy está disponible para nosotros, para todos nosotros. Y pudiera ser que tú seas un huérfano o te sientas como un huérfano y hoy Dios está dispuesto a perdonarnos y amarnos incondicionalmente. 2, Dios nos ha dado la capacidad y la indicación de compartir el cálido amor de Dios a todas las personas que nos rodean, sin excepción. Y número 3, vamos a tener un extraordinario 2022 por medio del poder del perdón y del amor. ¿Qué hay que hacer? Obedecerlo. Obedecer sus indicaciones que tienen que ver con el poder del perdón y del amor. Esa es la base. ¿Que hay más cosas? Sí, el próximo domingo voy a comentar algo bien importante. Pero esta es la base. Poder perdonar y poder amar como Dios lo hace. A mis cuates nada más, ya leímos, ¿eso qué sentido tiene? Tus cuates ahí van a estar contigo. No, sal y ama a quienes están pasando por un momento de necesidad. Sal y ama a los que te hicieron el fuchi, a los que bloqueaste del WhatsApp. A esos, desbloquéalos, ámalos, perdónalos y dejemos de andarnos metiendo en donde no nos hay. De lo contrario, ganamos enemigos. Terminemos el año perdonando. Terminemos el año amando, de veras. Lo necesitamos y el mundo entero lo necesita. ¿Por qué no nos ponemos de pie y nos despedimos en oración? Yo les invito a que cierren todos sus ojos ahí donde están. Y en tus propias palabras, dile: Padre, ya escuché el mensaje, creo que es claro, necesito perdonar a todas las personas que traigo atravesadas en el corazón. De lo contrario, no va a haber bendición en mi vida. Pasaré otro año más en complicaciones, sufriéndola, y ese no es tu plan. Empieza a decirle en tus propias palabras: Padre, lléname de ti. Que con ese amor con el cual tú me abrazaste, yo esté dispuesto a salir y abrazar a toda la gente que me ha lastimado. Que pueda perdonar, es decir, olvidar lo que sucedió en el pasado. Porque yo también quiero tu perdón. Yo también quiero tu amor. Y Padre, como acabamos de leer, ¿qué sentido tiene buscar a las personas que nos aman? Eso lo hace cualquiera. Tú nos llamas a poder abrazar con un cálido abrazo a todas las personas que están a nuestro alrededor. La gente que nos atiende en un restaurante, nuestros vecinos, el que nos abre la puerta ahí en el fraccionamiento, la gente de nuestro trabajo, la gente de la escuela, que está tan necesitada
y lo que necesitan es de ti. Y yo te doy gracias, Padre, porque dentro de tantos millones y millones de personas, tú nos has elegido a nosotros para que seamos embajadores tuyos y podamos transmitir de tu amor a toda la gente que está pasando por un tiempo de necesidad. Padre, yo te pido que podamos terminar este año de verdad, de todo corazón, perdonando y amando a la gente que está a nuestro alrededor. Queremos terminar este año con las bases bien puestas para poder recibir el 2022. Y sabemos, Señor, que será un año extraordinario, pero no lo queremos hacer con enemigos. Padre, nos mantenemos fuera de todo malentendido, de toda confusión, de todo chisme que no tiene nada que ver con nuestra vida. Yo te pido que tú nos des la fortaleza para poder levantarnos de la mesa y huir de cualquier rumor, de cualquier chisme, que lo único que va a generar es enemigos en nuestra vida. Yo te alabo, Padre, y te bendigo y te doy tantas gracias por todo lo que tú has hecho a lo largo de este año, por todas las bendiciones que tú has derramado en nuestras vidas, por esta casa espiritual. Bendigo a Gómez, bendigo a Susi. Bendigo a cada persona, a cada servidor que día tras día, semana tras semana, domingo tras domingo, aquí ha estado. Desde muy temprano, poniendo las cosas, atendiendo a la gente, haciéndolo con amor. Gracias, Padre. De verdad, somos hijos tuyos sumamente bendecidos. Y yo te doy gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.